Paulo Milanesio, ¿me contás o nos contás quién sos y cómo llegaste a Gaza? Bueno, yo soy Pablo Milanesio, soy de la ciudad de Rosario. Como siempre digo, soy hijo de Alberto, Liliana y hermano de Bruno. Eh, Creo que eso me define. Después la vida me llevó a convertirme en ingeniero civil y, y también a trabajar en proyectos humanitarios. Empecé como especialista en proyectos de abastecimiento de agua y con el tiempo, después de 12 años de carrera profesional en el sector, llegué a liderar equipos de emergencias en el sector de salud pública y así llegué a Médicos Sin Fronteras, donde me convertí en coordinador de emergencias, especializado en consecuencias de conflictos armados y violencia. Y por eso una de mis últimas experiencias fue en Gaza, coordinando proyectos para Médicos Sin Fronteras. ¿Cuándo estuviste ahí? Estuve en marzo del año pasado. Mayo del 2024. Exactamente. Yo fui uno de los últimos trabajadores humanitarios que logró entrar por lo que era el sur, por el acceso de Rafah, eh, en la frontera con Egipto. Justo 2 días después de que yo entré fue cuando las fuerzas de Israel tomaron ese paso fronterizo y ya no había más acceso ni, bueno, ni posibilidad de salir por esa entrada. ¿Cuál fue tu principal, digamos, tarea en Gaza? Bueno, como coordinador de emergencias, uno está encargado de todo lo que es la estrategia del proyecto, de la intervención. Nosotros nos especializábamos en salud pública y atención primaria, secundaria, reconstruir hospitales. A mí me tocaba liderar equipos para poder estar siempre reaccionando frente a el movimiento y el desplazamiento de las personas, a encontrar eh, espacios donde poder instalar nuevas clínicas o poder dar soporte a aquellas clínicas que habían sido destruidas o que no tenían capacidad de respuesta. Entonces, bueno, y además de eso, garantizar la seguridad de nuestros equipos, de mis equipos, y garantizar la seguridad de nuestros pacientes en contextos de guerra, contextos bélicos. Es una de las principales funciones que tiene un coordinador de emergencias, no solo la estrategia y la respuesta humanitaria, sino también la parte de garantizar seguridad y, bueno, y todas esas relaciones institucionales que implican poder llevar equipos humanitarios y dar respuesta a quienes más los necesitan. Una de tus tareas ahí fue la reconstrucción después de la casi total destrucción prácticamente del Hospital Al-Nasser, que ahora es uno de los principales, digamos, operando en el centro sur de Gaza, ¿no? Exacto, tuve la, la mala suerte de tener que ver cómo había quedado un hospital después de la incursión de la Fuerza de Israel en San Yunis. Justo cuando yo llegué habían dado acceso otra vez a esa área, entonces mi segundo o tercer día me tocó hacer la primera visita a Han Yunis después de la destrucción total. Y realmente me tocó ver una imagen apocalíptica de película, una ciudad con edificios, universidades, hospitales, escuelas, casas, barrios, de todo totalmente destruido, calles de tierra totalmente destruidas. Lo recuerdo como una experiencia realmente única, porque cuando te toca acceder a zonas así como muy calientes, por más que se haya reabierto el acceso por parte de las fuerzas de Israel, hay que ir con mucho cuidado. Se tienen que definir con precisión las carreteras que vas a recorrer, todas esas coordenadas y todos esos movimientos se pasan a las fuerzas de Israel, ellos lo autorizan el día anterior, la noche anterior, para que puedas acceder y no te puedes salir ni medio metro de esa ruta porque no te garantizan, de hecho, te envían mensajes donde no te garantizan ningún tipo de seguridad si te salís aunque sea un metro y después hay explosivos, bueno, puede haber de todo, o sea, explosivos que no están detonados, puede haber, bueno, cualquier tipo de trampa explosiva, o sea que es muy complejo y nos tocó llegar a un hospital que estaba, como decías, destruido por todos lados, o sea, el perímetro destruido, los edificios con boquetes gigantes, la sala bueno, de,
de funcionamiento, donde hay generadores y todas las cosas básicas para que un hospital funcione también estaban destruidas. Y bueno, me tocó ver esa foto y por suerte y por el esfuerzo de mis colegas y todo el trabajo que hicieron mis compañeros, a mí me tocó verlo funcionando otra vez, lo ¿Te, cual es la cosa linda de este trabajo. te encontraste con un hospital que estaba dañado por lo que es el curso normal de un conflicto? Vos estuviste en zonas de conflicto en varias oportunidades. ¿Te encontraste con algo que es básicamente lo que uno normalmente encuentra en un conflicto, o lo que viste dentro de Al-Nasser después de la destrucción es algo que tenía más que ver con la incursión, como digamos dañar material hospitalario adrede? Sí, me tocó ver de todo. Primero ver como bueno, una fosa común que se había tapado hacía días lo que es el jardín, la parte trasera del hospital, se había encontrado hacía días. eh, em, una fosa común de más de 200 cuerpos. Eso no, evidentemente no es normal y no es algo que se vea comúnmente, que se use un Esta, hospital esta, para... esta fosa común se volvió en este momento, digamos, uno de los titulares de noticias, porque, bueno, hay un reporte de que Mark Perelmutter, de hecho, que fue el médico, uno de los cirujanos que estuvo ahí, digamos, reporta la presencia de dos chicos que fueron enterrados vivos, los israelíes. Entonces, bueno, hay una demanda de investigación en curso sobre esto, con lo cual creo que alguna de la gente que nos está escuchando probablemente tenga por lo menos la referencia a la cosa común. No, era impresionante porque veías desde la primera, segunda planta del hospital con todas las ventanas rotas, se veía muy fácilmente para afuera y se veía un cuadrado enorme, ¿no? Un rectángulo enorme de una tierra que se notaba que era nueva, digamos, ¿no? Se había tapado y la verdad era esa imagen de ver desde una ventana. Me acuerdo que ese día también caminé y me acerqué un poco, había una ambulancia totalmente quemada y destruida y muy cerca de esa fosa. La verdad era, bueno, volviendo a la pregunta, realmente era una imagen bastante particular, poco común y donde era, bueno, se respiraba un aire de algo que tenía que ver mucho más allá de lo que puede ser un ataque militar a, a un espacio, a un objetivo militar. O sea, hay que recordar que las leyes internacionales dicen muy claramente que los espacios hospitalarios tienen que ser respetados. Cualquier espacio sanitario, ni estructura sanitaria que esté correctamente identificada no tiene por qué ser un objetivo de guerra, ¿no? Y después bueno, había signos de vandalismo, no es el primer lugar en donde lo veo, pero sí que se asemeja con un montón de lugares donde no se, donde ya se juega con el espacio para pasar un mensaje que es muy distinto a un objetivo militar. A mí nos tocó enfocarnos con mis equipos en lo que era la parte de la maternidad. Llegamos a la zona de donde estaban las incubadoras estaban todas destruidas bueno, como si hubiesen golpeado con palos o yo no entiendo de Mm. acciones militares y de armas, por suerte es algo que Pero me queda lejos. disparos contra las incubadoras o... Bueno, o más destrucción, ¿no? Como destruyendo así los vidrios y las máquinas. Hay muchos aparatos específicos que tienen su pantallita con sus movidas y bueno, y esto estaba todo destruido, lo cual a mí realmente desde un lado muy personal me sorprendió un montón porque al final cuando hablamos de objetivos militares y de un objetivo muy concreto en la búsqueda de alguien a quien tú te estés enfrentando, realmente encuentro poca lógica en creer que tu enemigo es un bebé o un futuro bebé que está luchando por su vida dentro de una incubadora, ¿verdad? O sea, esto a mí me impresiona un montón, que tengamos que perder o invertir nuestro tiempo en reconstruir incubadoras en un lugar en donde hay tantas necesidades y donde supuestamente el mensaje que se pasa es que se está haciendo operaciones para para objetivos muy concretos que tienen que ver con acciones militares. Ahí es donde me cuesta creer mucho que un niño o un recién nacido pueda ser parte de tu objetivo.
viste otras cosas adentro del hospital de Al-Nasser, pero entiendo que también estuviste circulando por otros centros hospitalarios. ¿Viste otro tipo de material además? O sea, hay varias historias de incubadoras y de unidades neonatales, pero ¿viste otro tipo Sí, de material que fue bueno, destruido, cosas que claramente no eran parte de un objetivo militar? a nosotros nos tocaba reconstruir, bueno, un hospital no es solo que entre un enfermero a poner una vacuna, hay un montón de cosas que se necesitan para que funcione un hospital, como es una cañería que lleva agua lo que decía, una sala Encontraron de cañerías generado. destruidas. Claro, todo se destruye. Al final, cuando vos tirás una bomba en un hospital, se Mm. destruyen un montón de cosas que son básicas. El ascensor no funcionaba, el ascensor es clave. Cuando vos necesitas meter un paciente en una camilla para subir a un hospital que tiene 4 plantas, es que no necesitas un ascensor y eso se convierte en un elemento que salva vidas. ¿Me explico? Entonces, la destrucción de un hospital tiene un montón de factores que no es solo el hecho de no permitir que ese hospital eh, o atacar a alguien que esté dentro, es destruir todo un sistema que implica eh, dificultades a la hora de tener que prestar servicios cuando eso se reconstruye. Entonces, bueno, sin duda que fue mucho esfuerzo y después nos tocaba también, por supuesto, cerrar clínicas por la incursión de las fuerzas de Israel y tener que reabrirlas en otros lugares. Entonces, en ese movimiento implicaba mover pacientes, implicaba quitar los equipos, porque viendo lo que se había hecho en otros hospitales o en otras clínicas, era bastante como, bueno, esto de saquemos lo que podamos, porque después lo vamos a tener que reutilizar. Y todo esto mezclado con la idea de que yo estuve 7 semanas, no pudimos entrar ni un solo camión con insumos médicos. Entonces, cuando te tocaba evacuar un centro de salud, un hospital, una clínica, era llevémonos todo lo que podamos, porque no sabemos cuándo vamos a poder volver a tener algo de esto, ¿no? Y esto era de un día para el otro o en horas, porque Eh, los anuncios se hacían de un momento para el otro. Y de nada, es salir corriendo. Y bueno, también nuestros equipos jugándose realmente la vida, porque cuando anuncian Gaza está todo separado por bloques, pequeños bloques, y anuncian ataques en bloques específicos para que la gente tenga que ir evacuando. Por lo general se anuncia un bloque, pero en cuestión de horas se ataca a ese bloque y un montón de bloques en el perímetro. Entonces, cómo son los tiempos de evacuación después de que los israelíes dan aviso de evacuación? ¿Qué es lo que pasa? O sea, nos contás un hay, poco cómo es el hay proceso. de, hay de todo. En ese momento, o sea, hay diferentes tipos de experiencias. Por lo general, llegaban, o sea, Israel da aviso de diferentes maneras. A veces llegaba un mensaje de texto a la gente que habitaba o que estaba en ese lugar, o una llamada que de repente le estaban hablando en árabe diciendo, era bastante crudo también. Ustedes están en una zona que va a ser atacada. Si ustedes no se mueven, es su responsabilidad las consecuencias que pueden ser extremas. Una cosa así, o sea, bastante directo. La traducción es o te vas o te matamos y no nos importa, básicamente. Y, y a veces eran 30 minutos, a veces eran 24 horas y a veces no había ningún anuncio y empezaban a caer las bombas sin ningún tipo de aviso. Entonces realmente a veces caían panfletos en el aire también con el mismo mensaje. La verdad todo desde un lado como muy poco humano y yo lo sentía con eso, con muy poca empatía para con quien está en un lugar eh, donde está a punto de caer bombas. Está bien. Eh, Diferenciando, creo que a la hora digo esto teniendo en cuenta que hay que diferenciar entre una persona civil y un objetivo militar. De esto se trata. Ni hablar de que cuando vos anuncias esto, hay que considerar que hay mujeres embarazadas, hay gente mayor que tiene problemas de Olvidate. discapacidad y de movilidad, bueno, o otro tipo de problemas de movilidad, no solo de gente mayor, de gente enferma, gente que de repente tiene que empezar a recoger sus medicinas, o sea, no es una cosa de un momento para el otro. Eh, bueno, y ni Pero hablar eso probablemente es también parte del movimiento estratégico, ¿no? De intimidación. O sea, en cualquier momento puede pasar y de hecho, o sea, dar el aviso sobre gente que no puede hacer nada con el aviso, no se puede mover, no puede viajar, no puede juntar cosas. Te quería preguntar, ¿alguna vez los israelíes
¿dieron explicaciones o hay algún tipo de motivo por el cual los insumos médicos, o sea, desde la posición de ustedes, que son Sí, claro. eran una organización de relevancia, Médicos Sin Fronteras, alguna vez hubo alguna explicación de por qué los insumos no entraban? Bueno, la comunicación, hay que decir que era fluida. Evidentemente teníamos gente que nos hacía de nexo y no había una falta Con los de- israelíes. claro, existe dentro de las fuerzas de defensa de Israel existe un departamento que se llama COGAT, que es el que se encarga de hablar con las organizaciones Que de internacionales. hecho es el aparato militar que administra los territorios ocupados, tanto Gaza como Cisjordania. Entonces ellos eran los que hablaban con nosotros y a quienes nosotros le informábamos todo, le pedíamos permiso para accesos. Bueno, nosotros y cualquier organización humanitaria, ¿no? Y bueno, entonces, pero no era una cuestión de dar explicación, era una cuestión de sí o no y listo. Y era seguir insistiendo y seguir insistiendo. Yo he mandado cartas o bueno, a través de nuestros intermediarios, o sea, un montón de cartas siempre pidiendo lo mismo. Y bueno, nada, ¿Qué, cuando qué- es no, es no. qué tipo de Cuando- cosas eran las que no se dejaban entrar, que eran, digamos, críticas? Las cosas que no, por ahí bueno, para vos fueron más significativas, que pensaste, ok, ¿por qué esto no está entrando? bueno, nosotros pedíamos, porque obviamente pedíamos medicinas de todo tipo, porque, por ejemplo, en Gaza eh, hace mucho calor en verano, entonces las farmacias, si no están acondicionadas, no podés. Bueno, no poder mantener las medicinas acorde a las temperaturas y se terminan arruinando, ¿no? Entonces, a veces te tocaba pedir aire acondicionado o sistemas de refrigeración o piezas específicas que en casa ya no se encuentran para reparar sistemas de refrigeración y eso no, jamás era imposible que algo que tenga que ver con tecnología pueda entrar. Después lo mismo para reparar bombas de agua. En casa hay una problemática muy grave con el tema de acceso a agua, porque el agua ahí es salada, el agua de pozos es salada. Entonces hay grandes plantas desalinizadoras. Toda la población de Gaza vive hace años gracias a la desalinización de agua. Estas plantas desalinizadoras no funcionaban o no había gasolina. Entonces se pedía que se pueda entrar gasolina y eso lo lideraba Naciones Unidas. Nosotros, todas las organizaciones se anotaban en una lista dependiendo de la necesidad y la cantidad que necesitabas, pedías, pero eso no entraba. Entonces las plantas desalinizadoras no funcionaban. Nosotros teníamos parte de nuestro proyecto que trabajaba en reparar pozos de agua o plantas o la forma en la que íbamos encontrando que podamos garantizar acceso a agua. Entonces a veces se pedían bombas de agua o alguna pieza específica para poder reparar un sistema de captación de agua. Cosas Eso como, también. cosas como medicinas, cosas como... También, o sea, por eso, medicinas específicas. Yo no, bueno, no estoy especializado en la parte médica, entonces no tengo el registro exacto de qué medicina no se deja Mm. entrar, pero sí que, no sé, yo estuve 7 semanas y no entró ninguna, o sea que al final de la lista que te puedas imaginar, ninguna entraba. Y en Gaza se necesitan todas, desde medicinas muy, vamos a decir, básicas hasta tratamientos Alta muy complejidad. específicos y de alta complejidad. A mí me tocó ver niños con cáncer que estaban sufriendo y agonizando porque ya no tenían acceso a su tratamiento oncológico y eso era terrible. Estamos hablando de niños de 15 años, 14, que pedían por favor que les ayudemos. Y no teníamos capacidad porque no había permiso para entrar a ese tipo de medicinas. La verdad, cualquier tipo de pedido que tenga una mínima complejidad durante mi estadía en Gaza fue negado. ¿Cómo, qué es lo que le hace a uno estar parado frente a una situación como la que acabas de describir? O sea, no quiero adentrarme en política, por supuesto, pero ¿qué es lo que hace con vos cuando estás parado frente a un chico desahuciado y entendés que la situación frente a la cual te encontrás es una situación que fue construida, o sea, adrede, que fue básicamente Si hay una por decisión, diseño? sí, sí, o sea, evidentemente cuando te enfrentas a situaciones como estas, cuando hay una decisión política, al final hay una decisión de una persona que está diciendo sí o no, o sea, esto no baja
del más allá, o sea, alguien que dice sí, alguien que dice que no. Y realmente es como que te hundís como ser humano, ¿no? Es decir, o sea, cómo estamos fallando como ser humano, dónde está la empatía, o sea, qué más que te entra en un estado de desesperación de cómo puedo hacer yo para transmitir esto, porque acá no tiene nada que ver, como decía, no tiene nada que ver con la política, que un chico de 15 años esté agonizando de dolor porque puede continuar un tratamiento oncológico, trasciende cualquier tipo de ideología, de cualquier religión, de cualquier bandera política. Se trata de un ser humano que tiene derecho a vivir su sufrimiento. Entonces te hundís en una... O sea, a mí personalmente me hundía completamente y me replanteaba muchísimo cómo estamos fallando como especie, ¿no? Después de eso, automáticamente te recomponés, mirás a tu alrededor, te das cuenta que hay que seguir adelante, ves a un enfermero que no duerme y sigue trabajando, a un cirujano que está 3 días dentro de un quirófano y ni se acordó, que no comió o no durmió, o ves como una familia se mueve por 15ª vez, llevando las 3 cosas que le quedan y sigue adelante. Es como que te hundís y volvés a salir gracias a ver bueno, que todavía hay gente que lucha y que vos no puedes ser el que se caiga. ¿Estuviste alrededor de situaciones, me imagino que debes haber estado expuesto, porque bueno, porque Nasser se volvió importante justamente en el tratamiento de gente que venía de eventos de muchas víctimas, ¿no? Eventos donde había muchas víctimas. ¿Estuviste en el medio, digamos, de todo este caos? Sí, a mí me tocó estar varias veces en situaciones en donde nuestros equipos tenían que ir al hospital o a los centros de salud de emergencia porque había ataques donde había víctimas masivas bueno, víctimas civiles. Y a mí me tocó estar un día que hicieron una incursión para rescatar, ya no, tres o cuatro rehenes y lo que Israel llamó una intervención quirúrgica a través de la cual sacaron 3 o 4 rehenes y a nosotros ese día no nos daban las bolsas para juntar los muertos de personas civiles. Si no me equivoco, esa fue la operación de rescate, sí, Exacto. creo que se Sí, costó 150 muertos, si no me equivoco, civiles. o más. O más, realmente más. A mí estábamos en el hospital y no parábamos de juntar civiles. Eh, ese día fue otro día muy triste, otro día muy, muy triste. Evidentemente, las personas que lograron salir de ahí, que estaban sufriendo y que pudieron volver a casa, evidentemente eso no me parece una buena noticia que alguien pueda volver a su casa y ser. Ah, pero otra vez me tocaba reflexionar simplemente reflexionar cómo 4 vidas de un lado cuestan 300 del otro, ¿no? Y eso era desesperante. Yo recuerdo estar en la unidad de emergencia con un olor a sangre que no se aguantaba, donde había gente tirada en el suelo, los colegas sin no le dan las manos para trabajar. Lo que te digo, no nos quedaban ni bolsas para, bolsas para fue desesperante y eso más veces. Esa vez fue como extremadamente grande, pero después hubo ataques en los campamentos y lleva a la gente quemada completamente, niños, mujeres, abuelos. Bueno, cuando vos tiras una bomba en un campamento donde toda la gente está viviendo de manera precaria debajo de lonas de plástico, la consecuencia es masiva frente a la población civil y a quienes están por ahí. Y esta zona que se suponía que era la zona donde Israel No, seguridad. invitaba a la que la gente se, se, se movilice porque era seguro, pues no era seguro, porque ahí caían pepinos, balas y de todo tipo de armamento militar de manera indiscriminada. Se pasan las bombas por arriba, pasan los helicópteros tirando. Hay otra cosa que a mí me asustaba mucho de cara a la gente que había ahí y de cara a nosotros y a mis equipos. Pasaban los helicópteros desde muy, muy arriba,
vos veías helicóptero muy chiquito y tiraban desde ahí arriba, con estas armas automáticas. Ta, 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 ta. Entonces, una arma automática de una distancia tan alta es imposible que tenga una precisión como la que supuestamente estas operaciones tienen. Es imposible que desde una distancia, otra vez, yo no tengo experiencia en estrategia y tecnología militar más que de observación y de haber estado ahí en muchos lugares. Pero es una cuestión de interpretación lógica, de tirar al bulto. Es imposible que no esté como teniendo como objetivo también personas civiles. Y lo veíamos en las personas que te llegaban, las personas que llegaban a las clínicas. Y después hay muchas consecuencias que son de manera indirecta, porque la gente tiene que corre desesperado, lugares donde hay basura, donde hay elementos cortantes. Entonces también llega mucha gente que ante la imposición del miedo o la imposición de estos ataques termina siendo víctima de manera, vamos a decir, indirecta, quemaduras, cortes, cosas que tengan que ver con lo que sea, ¿no? Entonces, es ¿Puedes, desesperante. puedes hablarme un poco de tus colegas en Gaza? Sí, bueno, yo les defino como héroes y heroínas. Realmente, nosotros éramos 30 trabajadores y trabajadoras internacionales, que también es digno de ser reconocido, porque es el único lugar en donde me tocó ir a trabajar y donde tuve que firmar un papel donde decía que sabía cuándo entraba, pero no sabía si salía o si podía salir. He estado en diferentes guerras, diferentes conflictos, siempre te toca asumir riesgos y asumir, bueno, la responsabilidad de estar entrando donde entras, pero acá era tan extremo y las restricciones por parte de Israel eran tan extremas y había tan poca consideración para con los trabajadores humanitarios, que tu propia organización no te podía dar garantías de que si tenías que salir por una cuestión médica o personal, lo puedas hacer. Ni hablar que después de escuchar la cantidad de trabajadores humanitarios que han sido asesinados, también te toca asumir esa parte. Pero bueno, siendo extranjero al final entras y intentás o sabes que de alguna manera vas a salir. Pero nuestros colegas que trabajan ahí son víctimas constantes del conflicto. Esto es otra de las cosas que a mí me impresionó y me chocó muchísimo. En otros conflictos podés estar en una zona localizada y te toca trabajar con gente de ese país que viene de una región donde no está tan afectada por la guerra o el conflicto que está generando las consecuencias que vos estás cubriendo. Pero acá la gente, toda la gente que trabaja con vos, es víctima constante y ha sido víctima. No había un colega de los 300 que trabajaban conmigo, gazatíes, que no tenían una historia para contar de algún familiar que había sido asesinado o en sus casas habían sido destruidas, o sea, de sus vidas habían sido destruidas. No había uno que esté viviendo en lo que era su casa. La gran mayoría trabajaba 10 horas en diferentes puestos de trabajo para las respuestas que nosotros dábamos, y después volvían a dormir abajo unas carpas, sin condiciones sanitarias, sin tener acceso a agua, sin electricidad, sin tener garantizada la comida, sin tener garantizada. Había muchos que trabajaban con nosotros y después ellos salían a ver cómo hacían para conseguir comida o conseguían agua para su familia. Después también familias que viven amontonadas en carpas, mismo en una cultura que tiene sus particularidades en cuanto a la convivencia dentro de una casa. Pues todo eso no lo pueden seguir, no lo pueden respetar. Yo recuerdo que, eh, y a mí eso me parece también muy duro, porque tus Es una creencias, humillación, ¿no? tu cultura, tus hábitos, todos y todas tenemos los nuestros, y todas y todos son respetables y son dignos de ser, como mínimo, garantizados y respetados. Yo me acuerdo mucho la historia de un colega que él
tenía su mujer, se habían casado hacía poco y ahora les tocaba vivir todos juntos entre unas carpas, las carpas estaban separadas de hombres y mujeres, y, y solo 10 minutos al día tenían un rinconcito detrás de unas carpas donde se podían encontrar y se podían dar la mano y dar un abrazo. Eran solo 10 minutos al día que ellos podían sentir ese amor de manera física, porque claro, porque bueno, por cuestiones culturales que ya digo, o sea, lejos estamos nosotros con el derecho de salir a criticarlos, ¿no? Entonces no poder garantizar que una persona pueda demostrarse, demostrarse el amor con su pareja ya me parece una cosa que trasciende cualquier tipo de objetivo militar o de creencia. O sea, bueno, esto ya es una deshumanización total y sumamente triste. Y ahí están, esos son los colegas que trabajaban conmigo, que a pesar de todo eso, seguían tirando para adelante. Paulo, vos me dijiste que perdiste colegas, y perdiste colegas después de que te fuiste de Gaza. Sí, sí, en paz descansen. Eh, es muy duro. Es muy duro, es muy duro para ellos, para sus familias. Pero a veces cuando vemos por la tele noticias o bueno, por las redes sociales o lo que sea, por una cuestión del día a día hay cosas que te quedan un poco lejos y si por más sensibilidad que puedas tener, tienes que seguir tu vida y a lo que tienes cerca y ya. Pero cuando estuviste en un lugar así y sabes que cada día tus colegas están, colegas, amigos, que en ese momento se vuelven tu familia, o sea, gente con la que trabajás 24/7 durante 7 semanas con un objetivo tan claro como es salvar vidas y aliviar sufrimiento, eh, empatizas muchísimo con el esfuerzo, te convertís en familia y salir de ahí sabiendo que están cada día eh, luchando por sus vidas. A mí me mandan mensajes todavía, bueno, voy preguntando cómo están, sé que se va moviendo, sé que van teniendo más o menos desafíos, y se dicen, bueno, por lo menos hoy hemos sobrevivimos. O sea, cada día es un día de hoy, por lo menos sobrevivimos. Ni hablar de que no tengo casa, no tengo comida, que no sé qué va a pasar, que mi futuro ya no tiene sentido, bla, 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 bla. Pero por lo menos hoy sobrevivimos. Y ante esa supervivencia, evidentemente hay gente que, que no lo logra. Eh, tenemos un compañero, ya son 12 los compañeros de Médicos Sin Fronteras que fueron asesinados. Y el último no me pegó muy duro porque trabajamos muy cerca y nada, fue a estos lugares a buscar comida, estos supuestos centros de ayuda humanitaria que ahora Israel con el soporte de Estados Unidos han desarrollado. Y nada, ahí si llegas temprano a la distribución de comida, te disparan porque no tendría, porque no tenés que estar ahí. Cuando empiezan a repartir comida, que es tirar comida como si fuese a los animales, así, la gente desesperada empieza a buscar comida para ordenar la situación, disparan. Y si te quedas por ahí cuando ya se fue toda la gente, a ver si sobró algún poco de arroz en el suelo y lo que sea, como es una zona donde no deberías estar, también les disparan. Bueno, como mi colega, hay otras 1000 personas que ya murieron en estos supuestos centros de ayuda humanitaria, que no dejan de ser más de una maquinaria Te, de te muerte, puedo, ¿no? por ahí no, no sé, quisiera preguntarte cómo se llamaba tu colega y si podés contarnos un poco su historia. Y bueno, él trabajaba como sanitario en, en uno de nuestros centros de Almaguasi. Eh, bueno, se llama Abdullah, como muchas otras personas ahí. Y, y bueno, es bastante duro porque lo recuerdo con una sonrisa. No era de los que hablaban mucho inglés, entonces, eh, nada, nuestra relación tenía que ver mucho más con la relación, con la sonrisa y el abrazo y bueno, y los gestos. Y eso eh, es bonito cuando te toca tener colegas así porque te das cuenta mucho más que con los gestos, te das mucho más cuenta de ese respeto, esa relación que puedes tener.
Nada, el día fue muy triste el día que vi. Repito, triste para su familia, para sus seres queridos, para sus colegas, ¿no? Desde acá sentí mucha tristeza, principalmente porque lo vi durante 7 semanas y sé que todos los meses que siguieron, eh, un trabajador, una persona alegre, que quería lo mejor para los pacientes, para su familia, poder trabajar, volver a su casa y soñar con que eso se acabe, que llegue la paz y poder reconstruir su hogar. Entonces, me acuerdo mucho, tengo fotos con él que las conservo para mí y que bueno, esos días, no, cuando uno repasa y bueno, nada, creo que el mayor de mis respetos y el mejor homenaje es recordar esa sonrisa que tengo guardada, guardada ella. Y, y después, bueno, como él, un montón más. Tengo otros colegas que han sido víctimas de ataques. Me tocó ver videos de amigos muy cercanos, llevándose a su familia en brazos, todo lleno de escombros, porque había caído una, una bomba en el edificio donde estaban viviendo. Nada, bueno, lloro mucho cada vez que lo está haciendo. Sé que detrás de eso hay seres humanos normales. No hay ningún tipo de gente malvada, no hay ningún tipo de intención maligna, no hay ningún tipo de voluntad nada que tenga que ver con la violencia y el sufrimiento de otras personas. Y ver que gente normal, como podría ser vos, yo, cualquier persona que escuche esto, eh, esté sufriendo sin ningún tipo de capacidad de hacer nada más que escaparle a la muerte, me parece sumamente injusto y, y- y sí, maléfico. Me parece que es muy difícil para los que tenemos amigos palestinos, tenemos amigos en Gaza, tener que escuchar la caricatura esta, ¿no? De que son todos Hamás, de que no hay inocentes en Gaza, cuando hay gente que uno no solamente conoce como gente que no es maligna, que quiere lo mejor para su familia y lo mejor para sus amigos, pero que aparte para uno mismo, es gente que uno quiere, gente que a uno le importa. Y no encontrar la Sí, forma, ¿no? Muchas veces de poder decir el nombre de esta gente, que no son un número simplemente, que por fueron gente supuesto. buena, que... Sí, es gente, bueno, fueron gente normal. Mira, yo estuve en Ucrania y en Yemen, bueno, en muchas guerras, en varias, he visto de todo. Nunca había estado en Gaza, nunca había estado en Palestina, tampoco en Israel. Este conflicto obviamente lo seguía, eh, pero tenía muy poco vínculo realmente emocional para con esto. Para serte muy sincero, yo soy un trabajador humanitario, para mí todas las personas son exactamente iguales, me da lo mismo la religión, la raza, los intereses. Si alguien sufriendo no merece estar sufriendo y trabajo y he entregado mi vida para aliviar eso, para ser parte de una maquinaria que alivia ese sufrimiento y salva esas vidas. Y fui a Gaza con esa idea de, bueno, uno más, sabiendo que era muy especial, pero bueno, un trabajo más, haciéndolo igual de profesional que otras veces. Y me volví de ahí con el corazón en la mano, porque no tenía ni idea cómo era la gente de Palestina sin entrar condicionado, bueno, te haces a lo mejor tus ideas, ¿será que son así? ¿Será que son de otra manera? ¿Será que, bueno, intentas no condicionarte por la información que te llega, pero bueno, te entra información y empezás a crear Ujú. tu imagen. Me volví extremadamente, bueno, al día 2 ya me di cuenta de esto, pero lo fui procesando. Son gente maravillosa, súper alegre. La gente en Gaza no tiene nada, pero no es que no tiene nada, como puede decir alguien que, che, no tiene nada. Nada es que tiene la ropa que tienen puesta y ni siquiera un balde donde ir a buscar agua. A nosotros nos tocaba ver gente que quería agua en los puntos de distribución. Nosotros teníamos. Decían, es que no tengo ni un jarrito. Ustedes no me pueden dar algo porque yo estoy acá haciendo esta fila para buscar agua, pero no me queda ni un vaso de agua. O sea, no les queda nada, no les queda historia, no les queda
familia, no le queda casa, no le quedan sus negocios, no le quedan sus estudios, no le queda. Algunos ya hasta están intentando que no le quede ni su propia identidad. Si hay algo que les queda y te transmitían era solidaridad, solidaridad y humanidad. A mí la gente me daba lo que no tenía, o sea, era ir y querer darte algo para compartir. O estaban comiendo lo poco que tenían y te decían, vamos, compartimos. Y decían, no, no, está bien, no se preocupen, yo ya como en casa. Esa solidaridad se veía por todos lados. Y gente que no se pueden llamar Mohamed, Abdullah, eh, o como vos quieras, le podemos poner miles de nombres, Islam, Nadia o lo que sea, pero, pero la gente vivía así, vivía y te transmitía esa humanidad constante. Entonces salí de ahí con el corazón en la mano porque decís, fuera de estas rejas en donde tienen a esta gente encerrada, encima ni siquiera les están, los están definiendo como son, ¿no? Se está generalizando. No voy a negar de que hay gente mala que está ahí o estuvo ahí o está haciendo cosas. O sea, tampoco vamos a negar. O sea, hay gente mala en todos lados. Yo siempre digo, en una guerra es malos contra malos. Esto es así. Mm. En el medio queda gente, como habrá gente del lado de Israel. Yo no estuve, conozco muy poco, no estuve, pero que hay gente en Israel que es buena y que no quiere que otra gente sufra. Y estoy seguro, porque estuve ahí, como muy pocos argentinos, que puedes contar con los dedos de la mano, que estuvimos ahí dentro y yo lo vi y lo sentí y lo palpé, de que ahí la mayor cantidad de gente es gente buena, que quiere paz, que seguir su vida tranquila, que no quiere que haya gente viviendo, que no quiere que haya gente secuestrada, quiere que sigan cayendo bombas. Lo único que quiere es que haya paz. Hay gente que está en el que casi en las primeras veces que casi se llega a un acuerdo de paz o un alto el fuego. Una de las primeras negociaciones que llegó a su instancia final, donde Israel al final eh, negó las condiciones. Pero hubo 30 o 40 minutos donde parecía que, bueno, en todas las redes sociales locales se empezó a anunciar como que, bueno, que jamás había aceptado. Entonces era, bueno, si jamás aceptó, está, esto seguramente avance. La gente salió a la calle, tengo videos y fotos de que obviamente nunca, bueno, nunca salieron mucho a la luz, me imagino, o sí, 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 después del, del cese del fuego, ¿no? Y la gente era feliz de que haya paz, nada más. No había ningún tipo de pregunta, cuestión de cuestiones políticas. La gente lo único que quería era paz y bueno, lamentablemente 30 minutos después empezaron a caer las bombas de vuelta y todo se acabó. Pero volviendo a cómo es la gente, insisto, o sea, alguien que casi no tiene nada y te da, alguien que tiene su casa destruida y está pensando en el día que yo reconstruya mi casa, vos vas a venir y yo te voy a invitar a comer. Eh, bueno, eso define a la gente que yo conocí y así tengo un montón de historias de solidaridad. Paulo, te voy a Sí, pedir una cosa, te voy a pedir si puedes desconectar porque el sonido está realmente ¿en llegando serio? bastante mal. Estoy ahora, Ok. Uy, voy a tener que cortar acá, pero todavía tengo, a ver, si te escucho, dale. A ahí ver, está. Ahí, ok, eso es mucho mejor. mucho mejor. Sí, sí, ahí está mucho mejor. Eh, Perfecto, perdón. no, no, tranquilo, tranquilo. Eh, ¿cómo, cómo fue el regreso a Rosario o el regreso a Barcelona, digamos, después de cómo fueron esas primeras semanas de salir y ver gas a la distancia? Y la verdad que en parte me lo dijiste, pero me gustaría que me cuentes un poco más qué es lo que te hizo a vos, Gaza, qué quedó con vos. Bueno, la salida de estos lugares siempre es muy dura. A mí particularmente me costó mucho porque, bueno, salí con 10 kilos menos, eh, había muy poca comida, las condiciones de vida son complejas, me tocó tener muchos problemas. Tuve algunos problemas de salud que hicieron que pierda mucho peso, entonces, bueno, físicamente salí con sarna también, las condiciones eh, de higiene y de saneamiento en casa son muy complejas para todos, para los que viven ahí, para los que trabajamos. Evidentemente para quien está viviendo o sobreviviendo ahí es todavía más complejo.
Pero bueno, me tocó un par de semanas de recuperación física y después toda la parte mental, porque seguí viendo las noticias, los veo a distancia, y está como constantemente pensando en cómo están sobreviviendo tus colegas, esa gente, o sea, lo ves. La salida es muy dura y la distancia mucho más. Yo ahora dejé mi trabajo, entré en una fase en la que quiero hacer otras cosas y intentar trabajar en otro ámbito. Entonces, también estoy todos los días, todavía hoy, un año después, luchando contra ese instinto de querer volver, de querer estar ahí, de querer dar una mano, de querer contribuir y ser parte. Pero yo salí de ahí como en otros conflictos, pero en este, al ser tan extremo y tan salvaje y tan magnífico, salí, creo que siendo más humano y mejor humano. No me toca a mí decir si soy bueno o malo, pero seguro que salí siendo mejor. Porque aprendes de la gente cómo sobrevive. Me acuerdo que salí de ahí valorando muchísimo, muchísimo lo que es la familia, eh, la empatía, el ver a un padre, a una madre, luchar por un plato de comida, desvivirse por un poco de agua, caminar durante horas para poder llegar a un lugar más tranquilo, para que sus hijos puedan estar mejor, ver cómo los padres y madres intentan que los hijos puedan seguir siendo educados, porque en casa hace 2 años que nadie va al colegio. Como esa lucha constante porque por lo menos tu familia siga siendo un núcleo de amor, a mí ya te digo, no digo que me cambió, pero sí que me hizo evolucionar en cuanto a esa empatía y a tomar perspectiva de que de las cuestiones políticas y las ideologías, todo esto que es algo que siempre he tenido y siempre he ido como en mi manera de ser. Pero creo que el estar ahí, ver eso y ser parte de eso, primero que me llena de orgullo. Estos mis colegas, amigos, familia, me dicen que estoy loco, pero yo me siento un afortunado de haber estado ahí. Y mucha gente dice, yo me siento afortunado de no haber ido, pero para mí yo me siento un afortunado que he tenido la enorme posibilidad de haber estado ahí, ser parte de algo que lamentablemente va a ser histórico para la historia de la humanidad, va a ser un punto, ojalá que sea un punto de inflexión, primero que se termine y después de que esto nos ayude a reaccionar y a generar un cambio en el paradigma de la empatía humana, ojalá. Fuiste muy, muy generoso con tu tiempo, pero que te quiero sacar un poquitito más. No Eh, te preocupes. estoy realmente interesado en saber un poco eh, cómo fue tu reacción frente al discurso público. En España, por ahí, donde yo sé que pasas mucho tiempo, creo que el discurso público por ahí es un poco más moderado, es más moderado en España que incluso acá en Alemania, pero en Argentina y Latinoamérica claramente el discurso es netamente pro-israelí. Y una de las cosas que encontré, y por eso de hecho te hago la pregunta, es una negación de los hechos, digamos. Escuchamos constantemente a gente decir, estas cosas no están pasando. ¿Cuál fue tu reacción encontrándote frente a esto? Este quiebre entre lo que es tu experiencia y lo que estabas escuchando que se decía en televisiones y radios sobre qué es lo que estaba pasando. Claro, yo ya lo escuchaba antes de ir. Hay una parte de mí, como decía, que se movilizó en ir ahí por una cuestión sumamente profesional, pero realmente hay una parte de mí que fue, mira, yo tengo la posibilidad de entrar, voy a ir, lo veo y después hablamos. O sea, sin entrar en ningún tipo de debate. Yo tuve la oportunidad y la posibilidad, y no sé cómo decía, la fortuna de haber podido estar ahí. Y entonces sin entrar en ningún tipo de discurso de violencia y de odio, porque si no sería jugar al mismo juego de quienes
realmente a mí no me generan ningún tipo de empatía. Eh, lo tomo con cierta indiferencia, porque al final quien responde a una información que es real, o sea, que, Que es verificable, que que es es verificable. verificable, que está ahí, y mismo yo estuve ahí, entonces como yo estuve ahí, realmente no me cuesta subirme a un debate lo veo con indiferencia, con cierta vergüenza también. Realmente, o sea, que alguien hable desde la distancia, sentado, no sé, enfrente a una cámara o en el living de su casa, me genera un poquito de vergüenza, realmente, porque como en todo, lo mejor es informarse, lo mejor es tomárselo con cierta frialdad a la hora de comentar y lo principal es empatía. Repito, yo creo que no es una cuestión de mirar para un lado o para el otro, es cuestión para mirar para un solo lado. A mí muchas veces me preguntan, pero de un lado, del otro. No, no, es que acá hay un solo lado, el sufrimiento humano, las personas. Entonces, si yo te digo que hay personas sufriendo, vos no me digas que del otro lado también hay sufriendo para contrariarlo. Hablemos de que hay gente sufriendo, que nadie merece estar sufriendo. Después podemos hablar de la desproporcionalidad de la gente sufriendo y ese sería otro debate, pero nadie merece sufrir. Nadie merece sufrir justificado por el sufrimiento de otro. O sea, no va por ahí. Entonces, a mí cuando, lamentablemente, en cualquier parte del mundo, y a veces en Argentina, se, se corre, vamos a decir, la mirada cuando se está hablando del sufrimiento de la gente de Gaza, me duele, porque yo estuve ahí y sé de que nadie que esté ahí de la gente que está muriendo y sufriendo se lo merece. Eh, me duele mucho. Pero no entro en ese debate y en esa pelea, porque justamente en esa violencia y en ese enfrentamiento es donde se pierde otra vez el foco que es en las personas que están sufriendo. Si nos ponemos siempre a querer pelear, pues estamos haciendo lo que quieren, que se desvíe la mirada. Murieron decenas de miles de personas inocentes en Gaza. Hay niños, más de 20.000 niños huérfanos, hay un número pero enorme de gente que tiene algún tipo de trauma físico por que ha sufrido heridas, y hay 2 millones de personas que tienen problemas de salud mental, porque no hay nadie en Gaza que no tenga problemas de salud mental. Y esto es recién el comienzo. Reconstruir la dignidad de todas estas personas será un trabajo de muchísimos años y prácticamente imposible para algunas personas. Entonces, que no queramos tener empatía con eso, pues ya, yo ya no tengo mucho más para decir. No, esta no es una pregunta política y te prometo que es la última. Y quiero repetir eso, no es una pregunta política sobre la construcción del Estado, sobre dos estados, sobre Palestina. Es una pregunta más sobre lo que viste y sobre la gente que ahora conoces, sobre los amigos que quedaron allá. ¿Sos optimista? Sí, claro que sí. Sí, sí. Por- Soy optimista para con que haya paz y que cada persona en este mundo pueda vivir como quiera, cuando eso no implica que el otro esté sufriendo. Y yo sé que toda la gente que yo conocí, la gente a la que serví con nuestros proyectos, a la gente con la que hablé, la gente a la que vi, con la que me estreché la mano o escuché sus historias, sé que lo único que quieren es vivir en paz, sé que lo único que quieren es construir su hogar en un marco legal y de respeto. Entonces soy optimista porque cuando ves que alguien tiene una sensación humana y, y leal y sana, soy optimista con que esa gente pueda vivir como se merece y como quiere. Si no somos optimistas, eh, no, estaríamos perdiendo. el- no quiero usar un término militar, estaríamos perdiendo la oportunidad de seguir construyendo un mundo
donde todos y todas tengamos el espacio que nos merecemos. Paulo Milanesio, no te puedo agradecer suficiente. Fue realmente duro, fue realmente esclarecedor al mismo tiempo y la verdad que te tengo que agradecer por la verdad y por la profunda humanidad en tus palabras, porque me parece que lográs casi incluso a mí convencerme de que quizás la pregunta política puede ser puesta de costado, puede ser puesta entre paréntesis mientras hablamos de seres humanos. Así que te agradezco muchísimo y espero que estás siempre las puertas abiertas para hablar de vueltas y si en algún momento querés hacerlo. Gracias, Martín, gracias por el espacio, gracias por darle espacio a mi testimonio, que no deja de ser un testimonio de una persona, y tomarlo con esa simplicidad. Me sentí muy cómodo y te lo agradezco. Me alegra mucho. Te mando un abrazo grande.